Amén. ¿Lo tienen? 2 Corintios 7 del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de afuera conflictos, y de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y este es el versículo clave, el versículo 10. Quiero que usted preste atención a este versículo y lo vamos a leer varias veces. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse. Amén. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aleluya. Quiero leérselo en la Nueva Versión Internacional del versículo 11 y del versículo 12, para que ustedes sigan ampliando lo que estamos escuchando hoy. Dice así. Fíjense, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Aleluya. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento? Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás aquí para ministrar nuestros corazones y nuestras vidas. Tú eres el Señor, tú eres el dueño de la iglesia. Tu palabra es viva y es eficaz. Padre, en esta hora alineamos nuestros corazones y nuestra mente. Preparamos nuestra tierra para recibir una semilla que va a producir, que va a germinar la semilla de tu palabra. Padre, que podamos ir con un corazón limpio. Te pido, Espíritu Santo, que penetre en nuestros corazones, nuestras vidas, y que podamos orar y que podamos obedecer tu palabra y responder a ella. Quita toda vergüenza, toda culpa, todo aquello, Señor, que hemos cargado, Dios mío, que no proviene de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en este lugar, que en esta predicación tú seas exaltado, Jesús, y que tú, Dios mío, te seas estableciendo como fundamento en nuestras vidas. Danos principios, Señor, que vivifiquen nuestra alma y nuestro espíritu y todo nuestro ser. Danos principios que transformen nuestra manera de pensar. Danos principios, Dios mío, que conquisten, Dios mío, y que nos den, Dios mío, poder y autoridad para cada circunstancia de la vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Doy gracias al Señor. Me quiero ver un poquito hoy lidiando con la tristeza a la manera de Dios. Lidiando con la tristeza a la manera de Dios. Dile que está lo tuyo, tienes que lidiar con la tristeza.
En serio, dile, en serio, tienes que lidiar con la tristeza. A la manera de Dios. Lidiando con la tristeza a la manera de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted cree que esto es importante? Yo iba a predicar hoy, cambia de canal. Ese es el mensaje de hoy, hasta ayer como a las 5 de la tarde. Pues este texto el Señor me había dado hace tiempo. Yo lo había recibido y era para mí en ese momento dado. Pero el Señor me lo empezó a acordar ayer por la tarde. Y ni mi esposa le he compartido esta predicación de hoy porque la hice esta mañana mientras estábamos. Porque uno empieza con la lucha. Señor, pero yo tengo un mensaje preparado. Había pedido hasta unos walkie-talkie prestados porque iba a darle una ilustración de cambio de canal y todo eso. De cómo adorar. Tenemos que cambiar de canal y sintonizarnos con el Señor. Quizás es lo único que viene, se las doy, o en un momento, cuando el Espíritu Santo entienda. Pero ¿sabes qué? El Señor me recordó este pasaje y seguía recordándolo, y si el Espíritu Santo seguía ministrando mi vida, y como que me pone en inquietud, y tú sabes cuando el Espíritu Santo está hablando en tu vida que no te deja tranquilo, pues yo pienso que es de Dios hablarle este mensaje esta mañana. Y tú tienes que entender que como creyente la tristeza va a venir a tu vida. La tristeza, es más como creyente y como no creyente. La tristeza es algo normal. ¿Cuántos han sentido triste? El que no se ha sentido triste no es humano. ¿Sí? Todos tenemos emociones, hay muchas emociones. Y algo que hemos hecho mal es categorizar las emociones como buenas o malas. Porque las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que son buenos o malos son los pensamientos. ¿Sí? Pero las emociones te ayudan a procesar la vida. No sé cuántos han tenido de ver la película esta Inside Out. Es tremenda película. Lo único malo que tiene la película, que es subliminal, son las emociones de la niña, que no están definidas. No sé cuándo se dieron cuenta. Las emociones de la mamá, todas son hembras. Las emociones del papá, todos son hombres. Pero las emociones de la nena, hay nenas y nenas, y nenas ya como de 10 o 11 años. O sea, que no están ¿cuándo se dieron cuenta de eso? Si usted se fija, ¿verdad? Que el temor es hombre y que... O sea, te están diciendo que ya no está definida todavía, que ya no sabe lo que es. Y subliminalmente hablando. Pero aparte de eso, tiene una buena enseñanza de cómo las emociones funcionan y cómo los pensamientos son importantes y todas estas cosas. Yo quiero hablar no desde el punto de vista de la psicología, sino desde el punto de vista de Dios, de lo que hay una tristeza, dice la palabra, que proviene de Dios. Y hay una tristeza que proviene del maligno, o del mundo, o de nosotros mismos. ¿Está entendiendo esto, hermano? La palabra dice ahí que hay una tristeza que proviene de Dios. Entonces hay gente que anda confundida en la vida y las emociones son confusas cuando no están sujetas a la voluntad de Dios, hermano. Las emociones pueden dañar tu vida cuando están controlándote. Tú no fuiste diseñado para ser controlado por las emociones. Tú fuiste diseñado para ser controlado por el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. Las emociones te sirven para procesar la vida, los eventos, para procesar un abrazo y ponerte contento, para procesar una pérdida. Y te da dolor, te puede dar llanto, te puede dar un dolor profundo, una agonía, una angustia cuando pierdes un trabajo. Yo me acuerdo que una semana antes, yo a lo mejor lo he dicho esto 1000 veces, pero una semana antes de yo casarme, me despidieron del trabajo. Yo tenía una vergüenza. Y decir, ¿cómo yo voy a decirle a mi esposa que vamos a empezar el matrimonio sin trabajo? Entonces hay gente que dice, no, en victoria todo el tiempo, pero uno es humano, uno dice contra. ¿Cómo yo le voy a decir esto a mi esposa ahora? ¿Cómo se lo digo que ella lo entienda si no muestro emociones? Porque la gente que no muestra emociones tú no lo puedes entender. Porque son flat, eso tiene un nombre, no tienen afecto. No demuestran nada. Tú no sabes si están molestos, si están tristes, si están contentos. Siempre tienen la misma cara. Dile que está lo tuyo, cambia la cara ya.
Él siempre que está preguntando, ¿estás molesto? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Mi esposa me puede decir que cambia la cara y me lo decía. Y me preguntaba si yo estaba contento. Yo le decía que sí. Y no parecía. Y todavía lo hago, dice. Y yo le decía, aquí me estoy riendo por dentro. ¿Cuántos hombres se ríen por dentro aquí? Vamos a ver. Los hombres nos reímos por dentro. Los hombres nos reímos. Las mujeres se ríen por fuera. Nosotros nos reímos pero nos estamos riendo. Pasa que ustedes no se dan cuenta. Pero se nos hace difícil expresarnos, ¿verdad que sí? Las emociones, porque aprendemos en la vida que las emociones son buenas o malas, o que expresar alegría o reírse a carcajadas es signo de debilidad. O que se nos salga una lágrima quiere decir que tenemos un problema mental. Porque estamos llorando y la gente nos va a preguntar, Dios mío. ¿Va entendiendo, hermano? Tenemos una confusión en cómo manejar las emociones. Entonces, todo el mundo quiere gozo, nadie quiere la tristeza. Todo el mundo quiere alegría. Lo único que no me gusta de la película también es que toda la película gira alrededor de la alegría. Hasta el final, que ella entiende el papel de la tristeza. Yo se la dejo ahí para que usted la vea después con calma. Aunque sea adulto, usted se va a bendecir de esa película. Porque usted va a entender muchas cosas desde cómo opera su mente y sus emociones. Pero todo el mundo quiere el gozo, la alegría. Todo el mundo quiere pasar tiempos buenos, nadie quiere pasar tiempos malos. Entonces eso es lo que nos enseña el mundo y traemos ese modelo ante la presencia de Dios y queremos siempre estar con Dios con una actitud de alegría nada más. Y cuando Dios viene a trabajar con nosotros, Dios viene a trabajar, Dios viene a obrar y Dios viene a tocar nuestras emociones también. Y nuestras emociones nos van a servir para procesar nuestras experiencias con Dios también. ¿Sí o no? Vamos hasta aquí, hermano. Una vez Paola me dijo, papi, estoy mezclada. Yo no lo entendí. ¿Qué es eso de tú estás mezclada? No entiendo. Es que estoy molesta y alegre. Estoy molesta y alegre. Estoy mezclada. ¿Cuántos tienen una esposa que se mezcla de vez en cuando? Un esposo mezclado también. Que tú no lo entiendes. Nos pasa a todos, a hombres y a mujeres también, porque eso no es cuestión de las mujeres nada más. O sea, tenemos una melcocha de sentimientos ahí, reprimidos muchas veces, que no disfrutamos la vida, que no entendemos su origen, por qué nos sentimos así. Y eso es bien importante, entender el origen de por qué nos sentimos así. Y yo quiero que usted vaya conmigo hoy a la palabra, hermano. Yo quiero que usted vea que hay dos tipos de tristeza. Hay dos tipos de tristeza. Esto es bien profundo, hermano. Esto es bien profundo teológicamente. Escuche, présteme sus oídos. Esto es bien profundo. Está la que proviene de Dios y la que no. ¿Qué profundo es? La tristeza que proviene de Dios y la tristeza que no proviene de Dios. Son los dos tipos de tristeza. ¿Sí? Entonces, aquí yo recibí un principio, hermano. Porque muchas veces nosotros no entendemos lo que nos está pasando y le hacemos más caso a los sentimientos. Y yo sé que esto me lo da el Señor y recíbelo en tu corazón. Porque tu habilidad de sentir es mayor que tu habilidad de discernir. Porque tu habilidad de sentir es mayor que tu habilidad de discernir. Cuando tu habilidad de discernir se confunde porque las emociones tienen el control de tu vida, tú no vas a saber ni el origen, tú no vas a saber ni lo que te está pasando, si es bueno, si es malo, por qué te sientes así, porque se te apagó tu habilidad de discernir. Y el discernimiento en el mundo espiritual es fruto del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo, es parte de la obra de Dios para su iglesia que podamos discernir en el mundo espiritual, pero también hay un discernimiento en la mente.
donde yo puedo entresacar lo bueno, donde yo examino lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia dice en Tesalonicenses que examinemos todo, que desechemos lo malo y que retengamos lo bueno. ¿Sí? Entonces, cuando tu habilidad de sentir es mayor que tu habilidad de discernir, tú vas a abrazar la tristeza toda sin analizarla. Y no puede ser así. Cada vez que te sientas triste, recuérdate, el problema no es la tristeza como tal, o la emoción, o el llanto, o el dolor que te produce una circunstancia, sino el problema es que tienes que discernir por qué te sientes triste. Sin que la emoción te arrope, sin que la angustia te domine, sin que el dolor comience a apagar el ojo de tu vida. De la manera en que la estás viendo, de la manera en que ves el propósito de Dios, de la manera en que ves el trato de Dios en tu vida, hermano. ¿Sí o no? Yo hablo un poquito de esto en el retiro de líderes a los líderes de este texto y me acuerdo que les dije, es que no me acuerdo dónde está, pero sé que hay una tristeza que proviene de Dios y una que no. Pero después en estos días me acordé y la estaba meditando. Yo quiero darte tres principios de cómo podemos diferenciar entonces el origen de la tristeza. ¿Verdad? O tres características para diferenciar la tristeza que proviene de Dios, la tristeza que no proviene de Dios. ¿Sí? Primero, podemos diferenciarlas por su origen. La tristeza que proviene de Dios comienza en la disciplina. Vea que está otro yo, disciplina. Ay, sí, porque no dijeron como ahorita, ¿verdad? Con gozo y con alegría. La tristeza que proviene de Dios comienza ¿en dónde? En la disciplina. La única manera en que Dios va a permitir que la tristeza que provenga de Él es porque hay un tiempo de disciplina en tu vida o de corrección. Como dice Yajaira, diga amén o diga ay. La tristeza que proviene de Dios comienza en la corrección, comienza en el deseo de Dios de que tú seas una mejor persona. ¿Lo tienes, hermano? La tristeza que proviene del mundo comienza en una mala interpretación de la vida. Comienza, puede ser también por ataques del enemigo. Comienza con la culpa. Una culpa que te domina. Pero la tristeza que proviene de Dios comienza en la disciplina. Lo dice ahí. Vamos a ver qué estaba pasando. Esta es la segunda carta a los Corintios. En la primera, Pablo está haciendo referencia aquí. La primera vez que la escribí, ustedes se pusieron tristes. Cuando usted lee la primera carta a los Corintios, usted va a ver un montón de escándalos que estaban ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Y aunque es una iglesia que podemos imitar en muchas cosas, igual que las demás iglesias que están ahí, no simplemente porque es palabra inspirada de Dios, sino porque Dios las usó para darnos un ejemplo de cómo debemos vivir, cómo la iglesia de aquel tiempo nos enseña a ser iglesia ahora. ¿Sí? Hay cosas en Corinto también que no podemos aprender, que no debemos imitar. Hay un problema de incesto. Hay problemas de fornicación, de adulterio, hay problemas de mentira, de macetería, como decirlo ahí en buen puertorriqueño. No querían apoyar la obra y Pablo les estimula a apoyar la obra. Había problemas de descontrol en el culto, un desorden en el culto. Se levantaba alguien a profetizar, se levantaba otro, no había orden, la gente estaba hablando en lengua. Y nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero también creemos en el orden. Y cuando tú lees la primera carta de Corintios, el tono que tú por lo menos puedes discernir de Pablo hacia la iglesia de Corintios es un tono fuerte. Es un tono fuerte. Ya en la segunda carta usted va a ver que él está como tratando de otra vez acercarle al corazón, porque la primera carta fue de mucha disciplina y fue de Dios. ¿De qué estaba tú? La disciplina proviene de Dios. Cuando la tristeza proviene de la disciplina,
Porque Dios estaba corrigiendo a los corintios. Cuando la tristeza proviene de la disciplina, tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito. Yo me acuerdo que una vez yo salí a correr, tenía como 15 años. Yo para ese tiempo, al igual que todos los jóvenes, teníamos una tremenda manera de movernos y era en bicicleta. Ya no corren, no se ve mucho corriendo bicicleta la gente por ahí. Pero en este día yo me fui y comenzó a llover y me fui sin permiso. Eso es lo que quiero decirle. Porque yo corría a muchas partes de Cagua en bicicleta. Yo iba de cancha en cancha en bicicleta porque yo en realidad era para buscar canchas de jugar baloncesto, porque yo usaba la bicicleta mayormente. Y cayó un aguacero cuando yo estaba de camino de regreso a casa. No pude jugar, así que tuve que volver. Y empezó a caer este aguacero. Y en una de las entradas de una urbanización hacia la carretera principal, yo venía por la principal, de la urbanización venía saliendo un carro, y sabes que siempre se sale un poquito más de la carretera. Pues ahí vino y yo me barrí y le choqué el carro. Y le doblé el bonete. Yo me doy un poquito de dolor, pero no me dolió mucho. De fractura sí, no fue. Más me dolió que tenía que ir a mi casa. Decirle a papi que había chocado un carro y que se enterara que él no sabía dónde yo estaba y que teníamos que pagarle la puerta de arreglo del carro. Y yo estaba por todo el camino, ¿cómo yo le digo a papi? Le puedo decir que fue que la lluvia, obviamente la lluvia, ¿sabes? No pude frenar bien, me barrí, eso es parte. Teníamos la excusa ahí. Y papi, lo primero que hizo fue preguntarme, ¿estás bien? ¿Pero estás bien? ¿Me hay que ir para el hospital? Papi, no te preocupes, no hay que ir para el hospital, yo estoy bien. Pero ¿sabes qué me dijo después que se fue el señor y papi terminó arreglando el arreglo? ¿Sabes que tú tienes que pagar ese arreglo? Yo repartía periódicos. Jonathan, ¿verdad? Jonathan aprendió de mí, no me entiende. Jonathan repartía periódicos por muchos años también. Y yo me hacía la vida repartiendo periódicos. Para lo que era la vida para mí en ese tiempo, que era comprarme mis cositas, mis tenis, mis Jordan bien caras, que me las compraba hasta 6 más grandes para tenerlas. Y bien lindo que me veía con tenis más lancha. Todo sea por el orgullo del pasajero que uno siente en ese tiempo. Y me dio mucho dolor. Me dio dolor porque le falló a mi papá. Me dio dolor en el bolsillo. Porque soltar cuando tú tienes 15 o 16 años, 100 o 200 pesos, trabajar una quincena, porque eso se cobra quincenal en el periódico, ¿sabes? Tú cuadrabas quincenal. Y todo, yo me ganaba 70, 80 pesos por una tiradita, o sea, no tenía una ruta muy grande. Y tenía que coger 1 o 2 quincenas para pagar lo que yo había hecho. O sea, me dio dolor porque no pude hacer nada por un tiempo. Y papi firme ahí, tenía que pagarme el carro, del carro. Y, pero papi, eso como hacemos todos nosotros muchas veces. Pues aprendí lo que es disciplina. Aprendí, ¿verdad? Gracias a Dios que tuve un padre firme que no se dejó llevar por mis emociones, porque eso es lo que hace Dios. Aunque la tristeza que proviene de parte de Dios trae disciplina, Dios no está viendo la tristeza como algo fijo, como algo que se va a quedar ahí. Dios está viendo la tristeza como algo temporero. Porque está produciendo algo más en nosotros, y vamos a ver ya mismo en eso. Pero podemos diferenciar entonces en su origen, ¿sí? Ahora, la tristeza que proviene del mundo, o de enemigos, o hasta de uno mismo, no nace en el deseo de ser una mejor persona. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas una mejor persona delante de Él, más recta, más íntegra, más responsable, y Él te corrige. Pero la tristeza que proviene del mundo no nace en el deseo de que tú seas una mejor persona, sino que nace del deseo de que tú te cojas pena.
Y en vez de verte una persona que puede superarse y que puede crecer, te ves como una víctima en las circunstancias. ¿Usted ve la diferencia en el origen? Dios está viendo, tú puedes ser una mejor persona, Corintios, por eso te estoy corrigiendo, Emanuel, por eso te estoy corrigiendo, por eso quiero que mi palabra penetre tu vida, y puede ser que dentro de la obra del Espíritu Santo, tus emociones, y tú veas, y tú digas, a lo mejor le fallaste a Dios, o no sé, o a lo mejor le has hecho promesas a Dios que no has podido cumplir, y te da tristeza, pero Dios está viendo una mejor persona, pero el enemigo hace todo lo contrario, el mundo hace todo lo contrario, el mundo quiere que tú te cojas pena a ti mismo. Porque si logra en su origen distorsionarte el pensamiento de que tú eres una víctima ante las circunstancias de la vida, hermano, tú vas a poder entonces vivir una vida relegada, sin propósito. Y eso es lo que Dios quiere, porque hermano, esto es algo serio. Las estadísticas de depresión, no me dio tiempo a buscarlo porque es esta mañana. Las estadísticas de depresión, de todos estos trastornos que tienen que ver con la tristeza y el dolor profundo, hermano, esto está serio. La medicación de todas estas condiciones es algo que nos debe preocupar como creyentes. ¿Sí? Y muchas veces el sistema lo que hace es mantener el mismo círculo, porque se ha vuelto un negocio. Se ha vuelto un negocio, hermano. Los medicamentos crean dependencia. ¿Por qué te los dan? Porque hay tristeza. Porque hay tristeza te dan medicamentos. Y los medicamentos te dan dependencia. ¿Tú ves? Es un círculo. Y todo el sistema es parte de eso. Perdonen. Y eso es parte de... Usted tiene que aprender a diferenciar la tristeza por su origen, de dónde viene. Aleluya. Qué rica está esa agua. Amén, hermano. Así que diferencia la tristeza por su origen. Segundo, puedes diferenciarla por lo que duran. Por lo que duran. Lo que proviene de Dios es temporero, pero la que proviene del mundo y del enemigo o de nuestras propias mentes va a querer quedarse ahí, va a querer acampar, va a querer dominarte, va a querer tomar tu mente y quedarse ahí. Pero la tristeza que produce Dios, que es por la obra del Espíritu Santo para arrepentimiento, es pasajera. Al principio dice la palabra en Hebreos 12:11, quiero que lo busque conmigo. Hebreos 12:11. Usted además seguro ha escuchado este pasaje. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? ¿Lo tienen, hermano? Hebreos 12:11. Se supone que lo que tengan en tabla y celular la tengan más rápido. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hermano. Tú sabes si una tristeza no proviene de Dios, porque lleva años consumiéndote, porque lleva meses consumiéndote, porque te tiene estancado, porque te tiene ahí continuamente. Puedes diferenciar la tristeza, hermano, y eso enseñamos esta mañana, por lo que dura. La tristeza que proviene de Dios es temporera. La tristeza que proviene de Dios es parte, nuestras emociones responden al trato de Dios en nosotros, ¿sí o no? Sí. Nuestras emociones se ponen tristes cuando nosotros fallamos al Señor, nos ponemos tristes, eso es normal.
La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, hermano. Pero es algo temporero. Tiene que ver con la obra, con el Espíritu Santo trayendo convicción en nosotros, redarguyendo nuestras vidas. A ningún creyente le gusta fallarle a Dios. Cuando le fallamos a Dios, hermano, nos ponemos tristes. O sea, si usted no se pone triste cuando le falla a Dios, el Espíritu Santo no está en usted. Y por eso sus emociones no lo asimilan. Pero cuando le fallamos a Dios, porque le amamos, porque la base de todo es el amor, porque le amamos, nos ponemos tristes. Pero la Biblia dice que es algo temporero. Al principio no hay nadie, a nadie le gusta que lo disciplinen, no es causa de gozo la disciplina. A nadie le gusta que le llamen la atención, que le digan, sabes que tienes que orar más, sabes que tienes que dejar de estar con la otra, tienes que dejar de ver novelas, tienes que dejar... O el otro. A nadie le gusta. Al principio no es causa de gozo. Que te digan la verdad de frente, que te confronten. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gusta que le digan la verdad de frente? ¿O prefieren de espalda? Sí, porque no hay más de dos maneras. De frente o de espalda, o que no te la digan. Que nos digan la verdad de frente, ¿verdad que sí? Y cuando te dicen la verdad de frente, usted dice, ay, gracias por decírmelo. Ay, que no, ya lo sabía, ya, sí, gracias, el Señor te está usando, el Señor te está usando, hermano. Ay, que yo no soy orar, que soy un pecador. Ay, sí, es que el Señor te está usando, era gozoso. No es causa de gozo. No es causa de gozo. Pero ¿sabes que uno debería verlo así? Gloria a Dios porque el Señor está usando a alguien para confrontar a mi vida. Gloria a Dios porque el Señor está usando a alguien porque aunque me ponga triste por un momento porque lo hice mal, ¿sabes qué? Yo voy a hacer de esto una mejor persona. Un mejor creyente. Y entonces la tristeza no me consume, sino que vuelve a ser entonces un instrumento. Porque la tristeza está sometida a la obra del Espíritu. Y como la tristeza está sometida a la obra del Espíritu, no es un final. Al contrario, es un medio. Pero para el que la tristeza, que es una tristeza que no proviene de Dios, hermano, la tristeza es un final. Es el objetivo. Todo lo hace en la vida porque está triste. ¿Por qué tú haces eso? Ay, que estoy triste. ¿Por qué te quedas en tu casa? Ay, que tú no sabes lo que debe pasar. Y entonces podemos diferenciarlos por los que duran, hermano. La que proviene de Dios es temporera y tiene un propósito. La que proviene del enemigo, la que proviene del mundo, la que proviene de nuestra propia mente, cuando nuestras emociones no están bajo la voluntad de Dios, hermano, es triste ver. Es triste ver eso. Va a quedarse en tu vida, va a querer mudarse contigo ahí. Si podemos ponerle así atributos humanos a la tristeza, va a querer agarrarse de ti. ¿Y sabes qué? Te va a gustar. Te va a gustar porque tú estás confundiendo tu sentido de víctima con algún tipo de sentido de autorrealización, como que la tristeza está ahí. Yo me merezco esto. Por todo lo que yo me he pasado, la tristeza es mi amiga. Hay gente así. Hay gente viviendo así. Hay gente que luchan con la tristeza, hermano, continuamente. Una tristeza que en vez de hacerlo una mejor persona, los está enfermando. ¿Estás entendiendo, hermano? La diferencia, hay dos tipos de tristeza y Pablo se lo menciona a la iglesia de Corintios. Él dice, Dios mío, hasta yo me puse triste porque ustedes estaban tristes.
porque sé que fui duro, porque sé que los discipliné, porque sé que mira todo lo que pasó ahí, todo lo que ustedes estaban haciendo, pero la iglesia se levantó. Si usted ve ese pasaje, la iglesia tomó obra, le hicieron caso a Pablo en su corrección, y Pablo se lo está agradeciendo ahora en esta segunda carta. O sea, la tristeza que Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de la enseñanza, de las cosas que estaba corrigiendo en la iglesia, produjo, la tristeza que Pablo produjo fue una tristeza temporera para que la iglesia se santificara y fuese mejor. Presentar, esa es la obra de todo líder, presentar la iglesia gloriosa a Dios, pura y sin mancha, esa es la voz de Cristo. Y cada vez que el Señor quiera corregir algo en tu vida, puede ser que te pongas triste, hermano. Pero esa tristeza proviene de Dios. Recuérdate que va a ser temporera. Recuérdate que Dios va a hacer algo grande a través de la corrección y la disciplina, hermano. A través del arrepentimiento. Porque la otra manera en que podemos diferenciarlas, hermano, es por lo que producen. Es por lo que producen. ¿Sí? Las podemos diferenciar por su origen. Las podemos diferenciar por lo que duran. Y las podemos diferenciar por lo que producen. La tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Mira que está lo tuyo, arrepentimiento. Y arrepentimiento muchas veces nosotros pensamos que es, ay Dios mío, yo lo hice bien mal, Señor, perdóname. ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que eso es arrepentimiento. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tampoco es dejarlo de hacer. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. ¿Me va entendiendo, hermano? Tú estás verdaderamente arrepentido de algo cuando tu pensamiento comienza a cambiar. La tristeza que es según Dios proviene, o sea, produce arrepentimiento. Pero la tristeza que no proviene de Dios produce muerte. ¿Lo dice ahí? ¿Lo leyeron? Produce muerte. La que proviene de Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Pero la que no proviene de Dios produce muerte. Apréndaselo, hermano. La que proviene de Dios produce cambio a mi manera de pensar. La que no proviene de Dios produce muerte. Otra palabra para muerte, hermano, separación. Te aísla. Produce estancamiento. Produce un dolor, una agonía profunda. Produce condenación. Te sientes preso. Te sientes con una culpa que como que no tiene remedio. Fe, usted ve la diferencia por lo que produce. Cuando usted se sienta triste, hermano, pregúntese, ¿qué está produciendo esta tristeza en mí? ¿Cuál es el fruto de esta emoción? ¿Qué yo hago cuando me siento triste? ¿Me encierro? ¿Culpo a los demás? ¿Me siento como una víctima? ¿Me pongo a ver maratones de Netflix? ¿Sabes que hicieron un estudio? Lo guardé, lo tengo por ahí. De que los maratones de Netflix, gente que ve temporadas completas de series de televisión en 1 o 2 días, que se sientan por la mañana y por la noche todavía están ahí viendo hasta que acaben la temporada, está vinculado a la depresión. Dígame, no diga ay, algo. Ahí, viendo televisión. ¿Qué música escucha? Influye mucho cuando uno está
de cierto estado de ánimo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo es que dice esta canción de detrás de mi ventana? Voy a pasar la mañana, espera de la noche. ¿Sabes cuando se me olvida? Cuando yo era chamaquito escuchaba mucha música. Se dejaba en el cuarto y escuchaba mucha música. Y esa era mi manera de canalizar. Mi genó me iba para el cuarto a escuchar música. Porque el cuarto era mío, ya podía entrar. Escuchaba Kaku 105, todas esas cosas. Pero que mucha música nace del dolor, ¿verdad? ¿Sí? Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan grave. La sociedad busca maneras de lidiar con la tristeza, hermano. Continuamente. Hermano, esas canciones son fuertes. Ahora te van a estar ahí buscando. Pero si te está produciendo, hermano, algo que va en contra de tu propia naturaleza de luchar por lo que Dios te ha dado, hermano, esa tristeza no es de Dios. Si va en contra del deseo que Dios tiene para ti de ser una mejor persona, de corregirte, esa tristeza no es de Dios porque no está produciendo un fruto apacible de justicia. Lo que está produciendo es un fruto de dolor, de amargura, de rencor y de odio. Y tú tienes que quitarte de eso, hermano. Tú tienes que ir a la palabra del Señor y entender que Dios ha decidido que la única tristeza que va a poder producir fruto es la que provenga de Dios. La demás, hermano, tengo que canalizarla. Tengo que entender que sí hay eventos en la vida que me pueden poner triste, hermano. Y eso no dicen que soy una mala persona. Está como el asunto posparto, están las pérdidas. Las hormonas, cuando alguien las figura, pues me dejan saber. ¿Sí? Los hombres también tienen hormonas. Se ha visto que los hombres también tienen sus días del mes. Sí. Ya que está lo tuyo. Si tienes un becerra, tú también tienes días del mes. Lo que pasa es que son diferentes. Mira, ayer yo estaba hablando con Miriam Paula, porque Paola a veces no la entendemos. Y yo le preguntaba, ¿cuándo es que comienzan los días del mes? Porque yo hace 5 años. Bueno, yo las amo como quiera, ¿verdad? Pero son esas perretas que le dan a los nenes de pequeños. ¿Alguien se tiene un niño así que le dan perretas? ¿Alguien tiene un adulto en su casa que le dan perretas también? Sí. ¿Alguien tiene un adulto por dentro que le dan perretas también? Hay cosas que son normales, pero siempre tenemos que estar discerniendo, hermano. Siempre tenemos que estar discerniendo la palabra, ¿no? ¿Qué está produciendo esto en mí? La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Pero la que proviene del mundo, de mí y del diablo produce muerte. La que proviene del sistema produce muerte. Pero usted ve, hermano, que uno ve hasta la bondad de Dios cuando uno ve lo que produce la tristeza que proviene de Dios. Quiero que usted vaya conmigo a ese versículo otra vez. 2 Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Mira lo que vamos a leer ahora, el versículo 11.
Leímos el 10, que es el principal, pero vamos al 11 para que usted vea. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Se escucha como un trabalengua, pero lo que Pablo está diciendo ahí, de la tristeza que tú sientes cuando el Espíritu Santo te da convicción de que estás mal, de esa tristeza que produce arrepentimiento, no tienes que arrepentirte. No sé si me entendieron. No tienes que sentirte mal. Chócala. Muy bien. Ahora lo digo bien. No tienes que sentirte mal cuando te sientas triste porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Lo que está diciendo ese pasaje también es que sí tienes que sentirte mal. Sí tienes que hacer algo. Tienes que moverte y examinar tu corazón cuando la tristeza que está en tu vida está produciendo muerte. No puedes dejar que se quede ahí. No puedes dejar que la tristeza produzca en ti otra cosa que no sea arrepentimiento. Porque esa tristeza no proviene de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? O sea, de esa tristeza que produce arrepentimiento en mí, no tengo por qué disculparme ni arrepentirme. ¿Sí? Es como cuando, tengan cuidado hermano, cuando alguien esté disciplinando a alguien, que a veces vienen los papás y la mamá y dicen, bendito, pero no le hables tan fuerte porque se va a sentir triste. Hermano, el papá necesita crear convicción en ese niño de la conducta que está haciendo. Si le remueve la tristeza, le remueve la consecuencia y no va a tener miedo a las consecuencias. Porque el papá está viendo, si uno de los padres se centra en la emoción del momento, el papá que está disciplinando está viendo el niño del mañana, el hombre del mañana. ¿Sí? Por eso está disciplinando en el momento. Por eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios está viendo el creyente del mañana, el que se va a presentar delante de la presencia de Dios, el que va a ir sin mancha, el que va a ir delante de la presencia de Dios, justificado por la fe, en santificación, viviendo para Él, apartado para Él. Dios entonces nos disciplina porque está viendo un mejor creyente para el día de mañana. Dios no se deja llevar por las emociones para disciplinar tu vida. Nosotros las necesitamos para poder procesar los eventos de la vida, para poder cambiar. Pero Dios está viendo algo mucho más allá. Mira lo que produce, y con esto vamos terminando, mira lo que produce la tristeza que proviene de Dios. Versículo 11. Porque esto mismo de que he sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Ahorita estaba riéndome cuando estaba diciendo que usted se pone bien contento cuando hay una disciplina. Pues Pablo está así ahora. Mira, ¿qué solicitud produjo en nosotros? Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, para que usted lo entienda. ¿Qué empeño produjo en nosotros la tristeza que proviene según Dios? Produce empeño, hermano. Ya que está produce un empeño, produce una determinación. ¿Verdad que sí? ¿Usted entiende? ¿Usted lo está viendo conmigo? Lo hace una persona solícita, una persona determinada y responsable, que sabe que aunque me estén disciplinando, uno se levanta y uno dice, yo voy a ser mejor. Yo voy a tener más empeño la próxima vez para no fallarle a Dios. Porque la tristeza que lleva al arrepentimiento produce empeño. Número 2, produce afán por disculparse. ¿Sí? Lo hice mal. Qué bueno que lo hiciste mal, Saqueo. Qué bueno, sí, lo hiciste bien mal. Y en esta conversación de Jesús y Saqueo en la casa debe haber sido en Lucas 19. No tenemos muchos detalles de lo que pasó en la casa, pero vemos lo que produjo el encuentro con Cristo. Saqueo dijo, yo entrego lo que robé y lo voy a dar 4 veces más. Fíjense qué deseo de restituir, qué afán por disculparse, qué afán de enmendar el mal que había hecho. La verdadera tristeza, la que proviene de Dios, te lleva a enmendar el mal que has hecho. La que no proviene de Dios te dice, cógete pena, la culpa la tiene la gente.
La tiene tu papá, la tiene tu mamá, la tiene la iglesia, la tiene el gobierno. Todo el mundo tiene la culpa, nosotros somos las víctimas. Y mucha gente, cuando estamos en la oficina, una de las primeras cosas de las frases que muchas veces, y usted también cuando está conversando con la gente, nos dicen, pero pastor, usted no sabe lo que yo he sufrido. Usted no sabe el dolor que yo tengo. Usted no sabe. Y es una frase común. Y nos gusta admirar a la gente que ha sufrido mucho, fíjese. ¿Verdad que la admiramos? Pero no sé si es porque le tenemos pena o no. Pero cuando vemos a alguien que ha usado el sufrimiento, que el dolor no ha detenido y que ha sido una mejor persona y que se ha superado, qué buen testimonio vemos, ¿verdad? De alguien que a pesar de todas las cosas que sufrió en la vida, vio la presencia de Dios, se mantuvo firme y se levantó. Hay un afán por disculparse, hay un deseo genuino, grande por enmendar el daño que se ha hecho. La tristeza que proviene de Dios, que produce el Espíritu Santo, te va a llevar a disculparte. ¿Sí o no, hermano? Indignación, produce indignación. ¿Qué indignación? Dice Pablo, wow. O sea, no podemos sacar la emoción de Pablo cuando está diciendo eso. Usted ve que tiene unos símbolos, unos signos exclamativos es por algo. Pablo está diciendo, wow. Yo hasta me sentía triste, pero mira, qué empeño produjo esta corrección en ustedes. Diciendo, wow, qué afán por enmendar el daño que hicieron, por disculparse, produjo esta corrección, esta tristeza que ustedes tuvieron. ¡Wow! ¡Qué indignación! ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios había sido bueno con ellos. Y si había un problema en la iglesia de Corintios, que se indignaron cuando esto llegó a los ojos de Pablo, y Pablo tuvo que escribirle una carta, se tuvo que hacer algo por el asunto, ya no se podía tapar ni esconder. Pero ahí hay un eslogan que dice que tu indignación se convierta en acción. Algo así. Que lo usaron mucho para las campañas de las leyes estas. Se indignaron, ¿por qué? Porque Dios había sido bueno con ellos, hermano. Porque se supone que esas cosas no pasaran en la iglesia. Pero esa indignación es buena, porque quiere decir que tú tienes dignidad todavía. Que tú sabes diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y que si fallamos como iglesia, hablando de esa de Corintios, pero también puede ser como nosotros, o puede ser a nivel personal, si fallamos, hermano, nos podemos indignar porque esas cosas se supone que no pasen. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano, para poder hacer lo correcto. Nos indignamos en ese sentido. La Biblia dice en Romanos 2:4 que aún la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Aún viendo que Dios es bueno, ¿sabes? Una de las mejores cosas que puede hacer un esposo por la esposa es tratarlo bien, no importa lo que la persona le haga, o un hijo, o un vecino, lo que sea. Porque uno de los detentes que Dios lo usa con nosotros, pero que también nosotros podemos usar, que nos impide o que nos hace reflexionar de fallarle a Dios, es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Dios ha sido tan bueno conmigo. La Biblia dice en Romanos 2:4 que aún la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Que su benignidad y que su... No ignores eso. Pablo está diciendo a los romanos, no ignores que aún la bondad de Dios, hermano, Dios ha sido tan bueno con nosotros y con el Evangelio que nos hace reflexionar. Aún eso nos lleva al arrepentimiento. Y cada vez que uno tiene el deseo de hablar lo que no debe hablar, de hacer lo que no debe hacer, uno tiene en su mente el Evangelio. Dios ha sido tan bueno conmigo. Dios me salvó. Dios me limpió. Dios curó. Dios me miró en el momento de más pecado, de más dolor. Y Él vino a mi vida y me dio vida eterna. ¿Cómo yo voy a fallar a Dios? Es un detente. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Por eso nos indignamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Mira, número 4, lo que produce la tristeza. Fíjese, ¿qué produce la que no viene de Dios? Muerte, dolor,
ciclos autodestructivos, estancamiento. Pero mira todo lo que produce la tristeza que viene por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 4, anhelo. Ahí dice qué celo, o qué ardiente, ¿cómo dice? Anhelo, exacto. Qué temor, qué ardiente afecto, qué celo. Hay un anhelo. Un anhelo profundo. Un deseo profundo de hacer las cosas bien. ¿Sí? Una pasión que antes no tenía. Todo esto lo produce la corrección, que causa tristeza. La tristeza proviene de Dios, pero se traduce en pasión, en anhelo. Se traduce en una disposición para corregir, que es otra, disposición para corregir. ¿Sí? Vindicación. En la Dios habla hoy dice disposición para corregir. Un anhelo de corregir el pecado. Produce una preocupación y un temor. Dice ahí temor, ¿lo vieron también? Pero temor de Dios. Dios nos está llamando. Entonces, usted es el dueño de su corazón, hermano. Cuando digo dueño, yo sé que Dios es mi dueño. Yo sé que Él es el Señor de mi vida. Pero, ¿quién es el responsable de dominar su mente y llevarla a la obediencia de Jesús? Cuando usted vea la tristeza, hermano, hable con ella. ¿Qué tristeza? ¿Qué tú haces aquí? ¿De dónde tú vienes? No digas cómo te llamas, porque después... Hable con ella. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregúntese, ¿qué estás produciendo en mí? ¿Qué estás produciendo en mí? ¿Dolor, estancamiento, muerte? ¿O empeño, anhelo, arrepentimiento? Porque si no, hermano, hay un elemento extraño. Hay algo que no es de Dios en nuestro corazón. Porque la tristeza que proviene de Dios no produce esas cosas. Y usted tiene que entender que entonces hay que ir a la presencia del Señor para que Él limpie mi vida de toda tristeza que no provenga de Él. ¿Está entendiendo, hermano? No digo yo, lo dice la palabra. Yo siempre estoy diciendo ahí lo que la palabra dice. Hay otro versículo que está atado al de ahorita, Hebreos 12, que quiero que usted vaya otra vez conmigo y con esto cerramos. Hebreos 12, leímos ahorita el 11, pero quiero leerles el capítulo 12, el versículo 12, el que sigue después. ¿Cuál es el propósito final, hermano, de la tristeza que proviene de Dios? ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 11 otra vez para que no se nos pierda el contexto. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Hablando que somos ejercitados en la disciplina, al principio no estamos contentos, pero después en la disciplina que me ejercité, en el entrenamiento, podemos decirlo así, porque Dios nos quiere en entrenamiento. Cuando escuchamos la voz de Él, hay que desarrollar cosas que antes no teníamos, músculos espirituales que antes no teníamos.
y nos va a causar dolor, nos va a causar tristeza. Y antes no orábamos y ahora vamos a orar. Antes éramos vagos congregándonos, ahora nos vamos a congregar. Antes éramos vagos en el ayuno, ahora vamos a ayunar. Antes éramos vagos en la meditación y en el estudio de la palabra, ahora vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y en todas las disciplinas espirituales que la palabra enseña. En el perdonar, en la vida santa, en el restituir el daño que se ha hecho. Todas esas cosas cuestan, tienen un dolor, tienen un costo, pero es temporero. Dios está viendo algo más allá. Y mira lo que dice, por lo cual, hermano, como estamos siendo ejercitados en eso, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dile que está lo tuyo, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Que tú entiendas, hermano, que a lo mejor estás pasando por un momento de disciplina espiritual. A lo mejor estás pasando por un momento de corrección, yo no sé. Por a lo mejor hay un elemento extraño. Pero aquí te dice la finalidad. Yo no sé si la tristeza que tú has pasado en este tiempo sea temporal, o sea por un evento, o sea por algo que llevas arrastrando por mucho tiempo, una insatisfacción contigo mismo, una frustración, yo no lo sé. Yo lo que sé es que cuando tú vienes a la presencia del Señor y vienes a canalizar toda esa frustración, Dios comienza a ponerte en un proceso de disciplina. Dios comienza a arreglar tu vida, a arreglar tu mente, a arreglar tus emociones, a arreglar tu corazón, porque Él tiene una meta, que lo que está torcido, que lo que por muchos años creció virado, pero es que escucha la palabra, dicen por ahí el dicho que el palo que nace doblado no se endereza. Pero lo bueno es que hace el Señor es que Él no quiere enderezar, Él quiere hacer algo nuevo. Dios no va a enderezar lo viejo, Dios va a hacer algo nuevo para que lo cojo sea sanado. Vamos a prepararme, hermano, y tengo que creerle al Señor de que hay una senda derecha para mí, de que hay un mejor camino, de que hay una mejor manera de vivir, que está atado al dolor y a la tristeza. Yo no sé, hermano, hay gente que sigue echándose la culpa por muchas cosas. Yo sé que fue Dios en el devocional, pero yo sé que el Señor quiere hoy romper con ciclos de tristeza que no provienen de Él. Que si le fallamos a Dios, levántate, hermano, levántate, porque te está llevando al arrepentimiento por una cosa. No hay algo, hermano, no hay un peso más que se libera encima de uno estar cargando con una culpa, con un dolor, hermano, de cuando uno viene ante la presencia del Señor y confiesa sus pecados, uno es libre. Uno es libre para comenzar otra vez. Pero hay tristezas que no provienen de Dios, que te están estancando, que te están matando por dentro, que te están manteniendo en un ciclo de destrucción en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos. Y yo quizás no las conozca, pero Dios las conoce y el Espíritu Santo está aquí orando en tu vida. Yo creo que hoy es tu tiempo. Yo creo que tú tienes que aprender a diferenciar, hermano. La palabra de Dios tiene una con otra. Mira que yo había leído Corintios muchas veces y nunca había visto esto como lo estoy viendo en estos días. La tristeza que proviene de Dios, que es temporal, pero tiene un propósito, que produce arrepentimiento, que produce empeño, anhelo, deseo, porque Dios tiene una finalidad con ella. Dios usa mis emociones para producir un cambio en mi vida, y el enemigo usa mis emociones para destruirme y estancarme. Tú decides a quién se las entrega. Gracias, nos ponemos de pie. Tienes que levantarte, como dice la palabra. Levanta las manos caídas. ¿Sabes qué andan con las manos caídas?
Alguien que no quiere hacer nada. Alguien que está cansado. Alguien que dice, yo estoy arrastrándome. Es el que tiene las manos caídas. Ese es el que tiene las manos caídas. Pero Dios te manda, Dios te dice a la iglesia y me dice a mí le dice, levanta las manos caídas. Levanta las manos caídas, hermano. Levanta las manos caídas. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de venir a la presencia del Señor. Que la tristeza no te consuma. Que el dolor no te consuma. Que la angustia no te consuma. Que la frustración no te consuma. No, al contrario, levanta las manos caídas. Vamos a hacer algo. Vamos a enderezar nuestras rodillas que están paralizadas. Y vamos a comenzar a caminar en el propósito de Dios. Padre, aquí estamos en tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres soberano en nuestro corazón. Guíanos a tu voluntad, Señor. Guíanos a tu voluntad. 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 Guíanos a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Creemos, Señor. Ponemos, haga una, simbólicamente, ponga sus emociones en la mano del Señor. Señor, pongo tus emociones, mis emociones en las manos tuyas. A veces no las entiendo. A veces me confundo. Hemos estado estancados. No producen nada en mí. Siento que no avanzo. Pero yo sé que tú tienes mejores planes. Mejores propósitos. Cumple tu propósito en mi vida. Señor, corrígeme. Señor, confróntame. Señor, levanta. Saca a la luz todo lo que hay en mí que no te agrade. Porque tú estás mirando no el que yo soy hoy, sino lo que yo puedo hacer en ti. Tú estás mirando no quién yo era, sino lo que Cristo hizo en mi vida. Tú estás mirando, Señor, no algo transitorio. Tú estás viendo un producto final. Tú estás viendo una obra completa. Y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el final, hasta completarla. Dios no abandona su obra. Dios no abandona su obra. Y tú eres su obra. Se nos puede pasar por alto un texto que leímos ahí, en el versículo 5 de Pablo. Creo que me acordé ahora. Creo que fue el Señor. Creo que dice ahí: yo no tuve reposo en mi cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados. De afuera, conflictos. Diga conmigo, de afuera, conflictos. Vienen conflictos de afuera, hermano. Van a venir conflictos de afuera. Pero eso no se queda ahí. Dice, y de adentro, temores. ¿Cómo resolvemos esto entonces, hermano? De afuera conflicto y de adentro temores. De afuera problemas que no están en mi control y de adentro inseguridades y temores y miedos que venimos cargando. De adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes. Qué bueno. Pero Dios consuela a los humildes. Puedes tener temores adentro, conflictos afuera, pero si eres humilde, hermano, Dios va a venir por tu ayuda. Dios va a venir en tu tristeza, Dios va a venir en tu dolor, y Dios va a venir a trabajar con nosotros. Y Él está presto para consolarnos. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana para que podamos venir. Si tú identificaste a través de la palabra del Espíritu Santo en tu vida que hay tristeza en ti, hermano, no hay por qué avergonzarte. Que hay tristeza por malas decisiones, por eventos de la vida, por conflictos de afuera, por temores de adentro, por frustraciones,
porque le has fallado a Dios, yo no sé. Yo lo que sé es que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Y la que no proviene de Dios produce amor. Sé que la que proviene de Dios es temporera, pero la que proviene del enemigo es duradera, va a querer quedarse ahí. Te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de creer a la palabra del Señor. ¿Hay alguien que es humilde aquí? ¿Hay alguien que es humilde? Quiere decir, yo reconozco. Y vamos a venir a orar juntos en el nombre de Jesús. Vamos a romper con esos ciclos en el nombre del Señor. Vamos a romper, hermano, y vamos a creer en la palabra del Señor. Ya se hizo el llamado. Alguien más dice, yo entiendo que es conmigo, pastor. 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 Vamos a ir a la presencia del Señor. Yo no tengo la respuesta la tiene el Señor. Yo no tengo la respuesta, la tiene el Espíritu Santo que está en este lugar. La tristeza que proviene de Dios te va a hacer una mejor persona. Pero si has estado enfrentando una tristeza que no la entiende, que no sabes para qué está ahí, que siente que te estanca y que muerte, en el nombre de Jesús vamos a echarla afuera. Porque se ha distorsionado muchas veces la manera en que vemos la vida. Y esa es la que quiere el enemigo, distorsionar tus fracasos, distorsionar tus obstáculos, distorsionar los sufrimientos que has tenido en la vida. Dios lo quiere usar para tu gloria y Él lo quiere usar para destruirte. Alguien más dice, que es conmigo, en el nombre de Jesús. 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 Esto es una liberación si estás aquí en el altar. Hay que levantar las manos en un acto de fe. Y vamos a creerle al Señor. Y vamos a creerle al Señor. Y vamos a creerle al Señor. Levantamos las manos caídas, como dice la palabra del Señor. Levantamos las manos caídas. Solo no podemos. Solo no podemos. Solo no podemos. Pero dice la palabra que Dios consuela a los humildes. Dios consuela a los humildes. En la tristeza hay consolación para aquel que es humilde. Tú reconoces al Señor en esta mañana. Alguien más dice, yo entiendo que es conmigo. Yo entiendo que es conmigo. Yo entiendo que es conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a creerle al Señor. Mientras usted se pone en comunión, ¿verdad? Y le pregunta al Espíritu Santo si es contigo. Pregunta, ¿estás conmigo, Señor? Vamos a creerle al Señor. 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 Si tú en este tiempo identificaste una tristeza que no proviene de Dios, yo quiero que un acto de fe vaya delante de la presencia del Señor y tú digas, Señor, yo renuncio a esta tristeza. Yo renuncio a dejarme dominar por esta tristeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, vamos. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que, hermano, esto es de valiente? Tiene que salir del estancamiento en el nombre de Jesús. Tenemos que salir de ese estancamiento. Ese estancamiento, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Dilo con tus labios, yo renuncio a la tristeza que no proviene de Dios. Yo renuncio a la tristeza que no proviene de Dios. Yo renuncio a la tristeza que no proviene de Dios. En el nombre de Jesús. Dice el Señor, yo renuncio a la tristeza que no proviene de Dios. Que no proviene de Dios. Yo la renuncio, no es parte de mí, no es la voluntad de Dios para mi vida, no es la voluntad de Dios para mi alma. Yo renuncio a estar atormentado, a estar dominado o dominada por emociones que no son saludables, que no vienen, que no están sujetas a la obra del Espíritu Santo en mi vida.